Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos, hoy con el tercero de los candidatos de esta ronda de entrevistas con candidatos, Alejandro Ordóñez Maldonado, del, Partido Conservador, no creo, ¿no? Por el talante conservador, que por es diferente. diferente. Talante conservador, no se le puede decir por el Partido Conservador. Y precisamente esa es mi primera pregunta, doctor Ordóñez, bienvenido. Hoy los candidatos o precandidatos del Partido Conservador desistieron de hacer una consulta virtual y puede que el uno respalde al otro, pero esos votos, ninguno de los dos tiene suficiente fuerza. ¿Esos votos de los conservadores, usted cree que son suyos? Yo aspiro a que las bases conservadoras, que la gente de talante conservador en el país vote por mí. Yo soy el candidato que en alguna medida encarno ese talante. Sí sabe que desde que inscribimos la consulta ayer o antier, me han llamado centenares de concejales. Conservadores. Conservadores, de diputados, de otros partidos también, y desde luego candidatos al Congreso, pero con mucha prudencia, porque eso puede tener consecuencias en los partidos, pero he tenido he sentido el afecto, el respaldo decisivo de muchos sectores, de muchas bases del conservatismo. ¿Qué le diría usted a Weimar Delgado y al precandidato Lizarralde, dado que la candidata del Partido Conservador hace 4 años fue Marta Lucía Ramírez, le fue bien, 2 millones de votos, pero ya ahorita es su contrincante al menos en esta primera etapa? ¿Qué les diría usted a ellos? No, mire, es que los sectores de opinión que me apoyan no solamente están en las bases del conservatismo, están en otros partidos, en otros sectores, en gente sin partido. Entonces yo simplemente no voy a buscar el respaldo de las bases conservadoras, sino de muchos otros sectores conservadores que están regados por todo el país y en diferentes sectores sociales y políticos. Desde luego, yo no sé qué pase estatutariamente, no sé qué pase, no me meto en esos temas, simplemente yo tengo la esperanza, la expectativa de recibir el apoyo mayoritario de esas bases, e invito al partido a que se venga y me apoye aquí en la consulta. ¿Qué le ofreció usted al presidente Uribe? ¿Cómo fue esa conversación que cuando ya creíamos que realmente la favorita de él entre usted y Marta Lucía Ramírez era Marta Lucía por esa reunión que tuvieron y usted estaba como por fuera, cuando de pronto cambiaron las cosas y fue ella la que casi se quedó por fuera? ¿Qué le dijo usted para convencerlo de que usted no se podía quedar por fuera? No, absolutamente nada, simplemente desde el año pasado hablamos claramente después de los resultados del 2 de octubre, de esa gesta, del antepasado. Dijimos, me reuní con él varias veces, y mire, aquí hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que podemos derrotar al régimen, que podemos derrotar al establecimiento, que podemos desafiarlo, que lo hicimos sin organización, espontáneamente. Eso nos corresponde seguir haciéndolo. Pero igualmente nos impone una conducta, hay un norte, la unidad de estos plurales sectores que fueron de los más disímiles: la Colombia creyente, las bases conservadoras, las víctimas, la reserva activa de la fuerza pública, el centro democrático. Entonces es indudable que eso era una realidad política que no se podía desconocer. ¿Cuántos votos calcula usted que le puede poner a esa coalición? Yo no sé, pero muchos. No, pero ¿cuántos? Porque, mire, hagamos las cuentas. Usted recogió, mejor dicho, más bien se lo pongo así, de todos los candidatos que se inscribieron por firmas, usted fue el que tuvo más firmas inválidas. Y en las encuestas, usted está más o menos 4 puntos por debajo de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez. Entonces, y los votos cristianos o los votos de la gente que profesa su fe y política como en la misma línea, se podrían ir con Vivian Morales también. Entonces, ¿cuáles son sus cálculos? No, mire, es que son cálculos objetivos. Primero que todo, las encuestas. ¿Sí sabe una cosa, Claudia? Le creo más a Santos que a las encuestas. Ya lo había oído decir eso está más desprestigiado. ¿Qué pasó en el plebiscito? Abrumadoramente ganaba el sí. Pero no solamente en Colombia, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hoy en día, si hay algo desprestigiado, tan desprestigiado como los partidos políticos son las encuestas, no se le puede creer. Bueno, pero deme un número, ¿cuántos votos tiene usted? Muchos. Voy a ganar la consulta, la voy a ganar. ¿Por qué? Porque eso indica la realidad política. Mire, sume usted, hagamos una apuesta. Yo no voy a apostar, pero yo quiero saber cuáles son sus cálculos. Una apuesta simbólica. Mire, ¿quiénes me están apoyando? Sectores muy importantes de la Colombia creyente. ¿Todos? No. Muchos
bastantes. Pero ahí tiene a Vivian disputándole pero ellos no van a votar en la consulta. Es así, no está en juego. Entonces, muchos sectores de la Colombia creyente, grupos católicos, grupos evangélicos, grupos que defienden la vida, grupos que tienen una posición muy similar a la nuestra. Segundo, la reserva activa de la fuerza pública. Tercero, las bases conservadoras. ¿Todas? No, muchos. Bases del Centro Democrático, que no están muy conformes con el doctor Duque. Voy a ganar la consulta y de esa forma la voy a ganar, no tengo la menor duda. ¿Qué piensa usted de esa reunión que tuvieron esta mañana el expresidente Uribe y el candidato Vargas Lleras allá en Manizales? No tengo mayores detalles, me han contado. ¿Pero ese acercamiento ahora le que gusta? venía para acá. Yo pienso que son acercamientos políticos circunstanciales o planeados, no lo sé, pero desde luego que eso puede generar todas las preocupaciones y todas las suspicacias. ¿Pero a usted le genera preocupaciones? No, porque ya estamos irremediablemente vinculados a la consulta y a los resultados de la consulta. Pongamos el escenario en que el que pase de candidato de la centro derecha o derecha sea Germán Vargas Lleras y no alguien de la coalición que ustedes conformaron. ¿Usted estaría de acuerdo con que esa coalición le diera su respaldo a Vargas Lleras? Mire, yo soy amigo personal del doctor Vargas, eso creo todavía, pero Germán Vargas era una quinceañera atractiva para la derecha, pero hoy ya tiene arteriosclerosis y se le nota el botox. ¿Por qué razón? Por su silencio. Él es corresponsable de lo que ha pasado. Él apoyó el proceso de La Habana, lo convalidó, apoyó la refrendación, apoyó la implementación, votó por el sí. Eso ha generado mucha desconfianza. Yo no le creo el distanciamiento con el gobierno Santos. Yo pienso que para la derecha él perdió atractivo. Pero y si yo no tendría confianza. Yo le cuento sinceramente, yo no tendría confianza. Yo creo, y en alguna medida él es corresponsable del gobierno Santos. Pero si pasara él y Petro, o él y un candidato de la izquierda, o Sergio Fajardo. Bueno, hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Yo esas circunstancias no las analizaría, sí. Analizo sino en el momento que sea. Cada día trae su afán. Yo no le tengo confianza política al doctor Germán Vargas. Yo no creería, yo no me arriesgaría a apoyarlo por las razones que le estoy diciendo. El pragmatismo aquí no puede determinar una adhesión política teniendo los antecedentes que tenemos en el inmediato pasado. Bueno, pero ya que habla de pragmatismo, fíjese que usted siendo procurador, usted sancionó a personas pues sumamente cercanas al presidente Uribe, con quien ahorita usted está aliado, a Bernardo Moreno por el caso del DAS, a Sabas Pretel por el caso de la Yidis política, a Andrés Felipe Arias por el caso de agroingreso seguro. ¿Cómo usted, después de haber sancionado a ese equipo de gobierno, que es lo mismo que sancionar al gobierno prácticamente, se termina aliando con el presidente Uribe? Claro, porque fue el ejercicio de mis funciones, fue el cumplimiento de la ley, no fueron razones políticas, fueron razones disciplinarias las que me movieron a mí a tomar esas decisiones. Entonces es indudable que así lo entendió el presidente Uribe y por eso estamos hoy en la brega política como estamos aliados. ¿Por qué usted es el candidato idóneo para dirigir a este país y para ganar esa coalición? Si usted pues fue retirado de la Procuraduría, su elección como procurador fue anulada por aquella frase que conocemos colombianos del yo me elijo, tú me nombras. ¿Por qué usted con ese antecedente es alguien idóneo cuando el país está rechazando esto que es el clientelismo? Mire, si hay alguna decisión que debería avergonzar al Consejo de Estado es esa, porque simplemente fue una decisión politiquera, una decisión que en últimas fue el cumplimiento de una agenda política del gobierno, que precisamente se caracterizó por desaparecer la división de los poderes, y esa fue la razón, en últimas, política real de mi retiro, fue parte de la agenda política que está desarrollando el presidente Santos. Por eso me retiraron a mí mes y medio antes del plebiscito, porque no querían que existiera controles durante la época del plebiscito. Y para hacerlo, desde luego, presentar una serie de razones donde implicó retrotraer o desconocer los precedentes judiciales. Ahora, vale la pena advertir claramente que ahí lo que dijo el Consejo de Estado y la razón que adujo fue una irregularidad en que incurrió
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a aceptar, según ellos, irregularmente unos impedimentos que se le habían presentado. Esa fue la razón jurídica para anular esa elección. Pero para hacer eso, le tocó modificar años de jurisprudencia, le tocó modificar la interpretación que se hacía de las normas que permitían lo que se hizo. Razón tuvo la presidenta del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, al conocer la decisión, y dijo: la Corte Suprema actuó conforme a la ley, conforme a las circunstancias judiciales imperantes en ese momento. Sí, pero usted nombró en la Procuraduría, siendo usted procurador, a personas cercanas a quienes lo habían elegido usted procurador. Pero la ley lo permitía. En eso no incurrí en la menor irregularidad. La interpretación de la Constitución hecha en ese momento lo permitía. ¿La ética? Es que yo no nombré para que me eligieran como usted refiere. Más aún, esas personas manifestaron el impedimento y no fue aceptado. Ni la ley ni la ética lo impedían. Aparte de ese antecedente, usted tiene algunas investigaciones. Contamos 20 en estos días que hicimos un informe para el noticiero, una de ellas en la Corte Suprema de Justicia, que es precisamente la preocupación de la doctora Marta Lucía Ramírez de cómo una persona que está con unos resultados pendientes pues va a ser un candidato idóneo para representar a esa coalición. Con respecto a eso, dos preguntas. La misma, ¿qué responde a la preocupación de la doctora Marta Lucía Ramírez? Y ¿va a pedir usted suspender esas investigaciones hasta que se quede ya creada la doble instancia ahorita para los aforados? Pero no hay funcionario público que no tenga investigaciones. El presidente Uribe, ¿cuántas investigaciones tiene? Incluso el presidente Pastrana debe tener investigaciones de cuando fue presidente. La doctora Marta Lucía Ramírez tiene investigaciones en el Consejo Nacional Electoral por la campaña pasada. Yo tengo investigaciones, pues, procurador. ¿Cuál es la inhabilidad? ¿Cuántos candidatos no tienen lo mismo? ¿Le ha preguntado lo mismo usted al doctor Petro? No haya venido acá, pero se lo preguntaré en su momento. No hay, y hoy, candidato que haya sido recientemente funcionario público que no tenga investigaciones. Bueno, eso por un lado. Con respecto a lo de los aforados, que estamos estrenando ahorita esa ley, ¿usted pediría que se suspendan esos procesos que usted tiene en la Corte Suprema hasta que quede claro cómo va a ser lo de la doble instancia para aforados? ¿Pero por qué? No, pregunto, porque ya hay otros aforados que lo han querido. No veo razón. Los funcionarios públicos deben actuar de acuerdo con la ley debe acatarse, eso no depende de que el particular o del que el investigado lo diga, no, que actúen. Sin esperar a que se cree el mecanismo de la doble instancia. No, en absoluto, no tengo la menor preocupación por las investigaciones que existan. Así como tengo varias investigaciones, me han archivado muchas, en este año y medio ya quedan pocas, normalmente después de 8 años. De ser funcionario público, de ejercer la función, de cumplir el deber. Es indudable que uno va a tener que ser investigado. En buena hora, que existan los controles, sí, los disciplinarios y los penales. Y desde luego, no tengo la menor preocupación, pero que la Corte Suprema, que el Consejo de Estado actúe como debe actuar. Ahorita usted decía que esa anulación de su elección fue por razones políticas, y yo quiero traer a colación que varias de las decisiones que usted tomó fueron reversadas o corregidas, por ejemplo, con las destituciones de Alonso Salazar, de Gustavo Petro, de Piedad Córdoba, quienes también argumentan que esto prueba entonces que su decisión al destituirlos fue política. Si pensamos en que usted pudiera ser presidente de este país, cuando le han reversado unas decisiones de tanta trascendencia, ¿qué confianza puede tener la gente en que usted va a ejercer, no con el sesgo político, sino apegado a la Constitución y a la ley? Mire, yo no tengo el menor reato de conciencia, la menor preocupación por esas decisiones. Fueron tomadas conforme a derecho. Todas las sanciones que usted refiere fueron tomadas conforme a derecho. Es indudable que ahí, mire, uno de los grandes dramas que han deslegitimado a la justicia es la politización de la justicia. Uno de los grandes ramas de nuestro ordenamiento jurídico es la desaparición de la tradición de los poderes. O sea, ¿usted cree que le reversaron esas decisiones también por política? Mire, jurídicamente
eran absolutamente sólidas. Jurídicamente yo, si hoy fuera procurador, las volvería a firmar. Es indudable que... Ahora, es que no es la primera vez que a un procurador general le anulan decisiones. Le recuerdo, a mí me tocó, como consejero de Estado, anular varias decisiones de los procuradores generales. Le anulé decisiones del doctor Jaime Bernal Cuellar, la destitución de la gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo. Al doctor Edgardo José Maya Villazón le anulé varias decisiones, entre otras la del doctor Silva Rivier, que fue gobernador electo del departamento del Cauca. No es la primera, son muchas. Gracias a Dios y a nuestro ordenamiento jurídico existen controles de nuestro ordenamiento jurídico. Gracias a Dios las funciones que tiene un procurador están limitadas y son controladas. Pero así como se han anulado muchas, son cientos de miles de decisiones que han sido confirmadas por los mismos jueces y por el mismo control. Cuando regresemos de comerciales, quiero que usted responda a unas preguntas que hacen algunas personas desde las calles de Bogotá. Vamos a escuchar cuáles son. ¿Cómo considera él la selección del personal, digamos, administrativo de un gobierno, teniendo en cuenta sus preferencias sexuales? ¿Cómo va a ser él para cambiar sus ideales frente a la población LGTBI que están ahí y que tienen unos derechos y son ciudadanos? ¿Qué le responde a estos ciudadanos? Mire, varias. Primero, respecto a la selección, está en la ley, eso no depende de mí. Hay que cumplir la ley y desde luego que uno... Un ejemplo, recuerdo, aprovecho para contarle a usted, Claudia, al televidente. Yo fui procurador, ustedes lo saben. Nombré a varios homosexuales en la Procuraduría por sus calidades profesionales en altos cargos y no dijéramos, impedí ni excluí por esa razón. Entonces, yo pienso que en ese sentido no pretendo perseguir a nadie, ni voy a perseguir a nadie por ser homosexual o no serlo. ¿Y la otra, señora? Y la otra, cambiar, desde luego, no, yo no voy a cambiar lo que pienso, no, pero desde luego que la misma respuesta anterior, yo no soy el que hago la ley, yo no soy legislador, yo no soy magistrado de la Corte Constitucional. Ahora, eso sí, no voy a hacer una pedagogía desde el gobierno, ni un adoctrinamiento en ninguna ideología, ni en la ideología de género, ni en nada parecido. Eso sí, habrá una regulación de la objeción de la conciencia para proteger a colegios, escuelas, en ese sentido, y para que logren transmitir una determinada antropología de acuerdo a sus convicciones y blindarse de decisiones judiciales y decisiones legales. Este es un país plural. Y en esa pluralidad... Aconfesional, además. Es aconfesional, de acuerdo. Entonces, por tanto, para que haya convivencia, no se puede imponer a ninguno de los sectores de la sociedad determinada ideología, como pretendió en su momento la ministra Gina Parodi. A propósito de las preguntas de los televidentes, entonces, ¿qué hará usted si es elegido presidente con asuntos ya o derechos reconocidos por la Corte, como el matrimonio entre homosexuales, la adopción de parejas, de niños por parte de parejas del mismo sexo, el aborto en 3 casos, la eutanasia? Siendo usted presidente, ¿trataría de cambiar esa normatividad? Mire, varias cosas. Primero que todo, presentaría al Congreso un proyecto de ley para que se regulara la objeción de la conciencia. ¿Para qué? Para que colegios que tuvieran, colegios confesionales o que tuvieran una determinada antropología, pudieran, y para que los papás pudieran ejercer el derecho a escoger la educación de los hijos y tuvieran los escenarios adecuados para ello, y para que no se impusieran a esos colegios o a los funcionarios públicos ninguna actuación en contra de su conciencia. Sí, pero le estoy preguntando específicamente por lo que ya está reconocido por eso, si hay Corte. un ordenamiento, unas decisiones judiciales. Igualmente, en las democracias existen instrumentos donde se acude a la ciudadanía para modificar mediante referéndum
para que se deroguen determinadas situaciones. O sea, ¿usted promovería un referendo para cambiar algo sobre el matrimonio entre homosexuales, adopción de parejas del mismo sexo, eutanasia o aborto? Sí, acudiría a los instrumentos que están en la Constitución. Cuando uno es funcionario público, uno jura cumplir la Constitución y cumplir la ley. En la ley hay diferentes instrumentos, en la democracia hay diferentes instrumentos que se pueden utilizar en determinadas circunstancias. Pero entonces, para ser bien concretos, usted, si es elegido presidente, promoverá una consulta o un referendo o uno de estos mecanismos para tratar de echar para atrás consultarle al ciudadano. Para que el ciudadano decida si quiere adopción de parejas del mismo sexo, etcétera. Un juez, dijéramos, no puede dentro de sus funciones hacer lo que ha hecho la Corte Constitucional. Con respecto a eso, procurador, y respetando por supuesto, o ex procurador, perdón, y respetando por supuesto su postura, estas ideologías en muchas partes del mundo remueven como esos apasionamientos de las personas que promueven la fe por encima de todo y demás, y por esa vía se ven hechos de odio, hechos de exclusión, hechos de rechazo. ¿Usted no teme ser un promotor del odio? No, pero es que estos no son temas, primero que todo no son temas religiosos, no, en absoluto. Cuando uno dice la vida es vida desde su concepción y respeto a la vida desde su concepción hasta la muerte natural, todo lo contrario, es una realidad científica, que hay vida desde ese momento y que los ordenamientos jurídicos deben respetar y proteger al más débil de entre los débiles. Lo otro es una ideología, eso sí es una ideología que pretende imponer y cooptar la función judicial o la función legislativa o la función administrativa para imponer esa ideología. Aquí estamos defendiendo una realidad, ahí no hay razones religiosas. Desde luego, yo tengo unas convicciones religiosas, no las niego, no me avergüenzo, ni le pido permiso a nadie para profesarlas. ¿Usted cree que la homosexualidad es una enfermedad? Mire, desde luego hay una realidad y es esta. Y que es el debate que se están dando en todas las latitudes y en Occidente. Yo creo que el matrimonio debe darse entre un hombre y una mujer, que debe haber distinción de sexo, y que la unión de los homosexuales, que es en última lo que se discute, el discurso político, podrá tener efectos patrimoniales y puede existir en el escenario privado. Nadie lo discute, pero otra cosa es equiparar ello al matrimonio. Sí, pero la pregunta es si usted cree que la homosexualidad es una enfermedad. Yo creo que hay... Porque lo vi en estos días en una fotografía con Ángela Hernández, que es la diputada de su departamento, que dice que curó a varios homosexuales. Sí, pero mire, yo creo que hay una naturaleza, y que los hombres son hombres y que las mujeres son mujeres, y que eso implica todo un comportamiento en la vida social y demás. Mire, los homosexuales tienen una dignidad, la dignidad que tiene cualquier persona. ¿Pero son enfermos o no son enfermos según su punto de vista? Esa dignidad hay que respetarla y no puede discriminarse ni reducir los derechos civiles por esa situación. Una cosa es esa dijéramos, circunstancia y ese reconocimiento de la dignidad que tiene toda persona humana sin distingos. Y otra cosa son los temas políticos, los lobbies gays, que se convierten más en comisarios políticos para hacer una especie de colonización cultural y para imponer una doctrina y una ideología en la sociedad. Pero eso dígame, es otra cosa, ¿sí o no? ¿Cree que es una enfermedad la homosexualidad? Mire, lo que yo estoy diciendo es que la homosexualidad es, dijéramos, la naturaleza indica que hay una naturaleza humana. ¿Pero eso es una enfermedad? No, mire, yo no entro a determinar científicamente si lo es o no lo es. Lo que estoy yo afirmando, hay quienes sostienen que sí es una enfermedad, es una realidad científica, es una circunstancia científica. Yo no soy científico. Yo no soy científico para decir que es enfermedad o no. Lo que yo estoy afirmando es que no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. Yo creo que el matrimonio es entre hombre y mujer, ni con la adopción de pares del mismo sexo. Yo creo que los niños deben tener papá y mamá. Tengo 30 segundos para terminar y le ruego una respuesta breve para esta última pregunta. Si usted no es el que queda de la coalición de la derecha, ¿cuál es el rol que usted va a jugar después? ¿Quiere ser un ministro? ¿Quiere ser qué? Si ellos llegan a ganar, por supuesto. Mire, yo voy a ganar. Yo no le pongo el escenario pero hipotético. Bueno, cada día traerá su afán.
pero yo voy a ¿Le interesa estar ahí en ese gobierno si ese es el gobierno que gana? Si usted no es el presidente. A mí lo que me interesa es defender unos principios, defender unos valores, defender una política, y eso es lo que estoy haciendo. Esto es lo que seguiré haciendo. Voy a convocar las mayorías de los colombianos y la mayoría de ese gran sector de la opinión pública colombiana que triunfó el 2 de octubre, pero que ahora se encuentra indexado por muchos sectores de la sociedad que se dieron cuenta que las advertencias que hacíamos eran advertencias ciertas. Bueno, se me acaba el tiempo, lo invito para que continuemos esta conversación más adelante si gana esa consulta, y le agradezco mucho esta conversación. Es Alejandro Ordóñez Maldonado, candidato de la coalición de derecha que se medirá el 11 de marzo en las elecciones parlamentarias con Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, a ver quién de ellos pasa a ser el candidato a la primera vuelta en la presidencia. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con un adelanto de la caricatura de Matador que será publicada mañana en El Tiempo impreso y en eltiempo.com. Buenas noches. Mejor hablemos.